Ya estando listos para hacer una medición, vamos a seleccionar un estímulo. Entonces, empezamos, por ejemplo, con un estímulo de 40 decibeles y vamos a ver qué es lo que hay detrás de la medición de ABR. Y la primera tecnología que vamos a explicar es el rechazo del artefacto, que es una técnica para eliminar altos niveles de actividad encefalográfica que puedan contaminar el registro. Por ejemplo, las guías del programa de tamizaje neonatal del Reino Unido nos recomiendan que utilicemos realmente este rechazo de artefacto. Vemos que si el rechazo empieza, por ejemplo, en 10 microvoltios, va a permitir el paso tanto de la señal como del ruido. Sin embargo, si reducimos este nivel a 3 microvoltios, es un nivel de rechazo mucho más estricto al que la señal puede ser filtrada. Los beneficios de situar un nivel de rechazo mucho más estricto es que vamos a tener respuestas más limpias y esto nos va a tomar pues un poco más de tiempo de prueba. Pero si incrementamos el nivel de rechazo vamos a permitir mucho más ruido en el registro, pero los tiempos van a ser mucho más rápidos. La terminología relacionada con el rechazo también se relaciona con la ponderación bayesiana. Para entender la ponderación bayesiana debemos entender primero la promediación tradicional. Entonces sabemos que la promediación de la señal incluye múltiples sonidos que son enviados al oído, que son los que estamos viendo en este momento en líneas negras en la gráfica. Aquí vemos que hay sonidos que están por encima del nivel de rechazo y que no son tomados en cuenta. Los que están por debajo del nivel de rechazo sí son incluidos en el análisis. Entonces podemos ver que hay algunos que tienen una gran cantidad de ruido y otros que tienen una cantidad mucho más pequeña de ruido. Independientemente de su carga de ruido, todos tienen el mismo valor, el mismo peso. En el caso de la ponderación bayesiana, es diferente, porque no todos los barridos tienen el mismo valor. Lo que hace la ponderación es que en vez de darle el mismo valor a todos los barridos, identifica los sonidos que tienen una baja carga de ruido y les da un mayor valor en comparación con ellos que tienen una alta carga de ruido. Clínicamente, esto es lo que nos va a permitir que si el paciente se mueve en medio de la prueba y genera ruido en el registro, esto no va a contaminar el resultado final. En 2014, Lightfoot y Stevens hicieron un estudio llegando a la conclusión pues que esto tiene una gran implicación clínica y que la ponderación bayesiana debería utilizarse siempre. Ahora vamos a hablar del filtrado de la señal. Y es que cuando tenemos electrodos conectados a un paciente, estos recogen una gran cantidad de ABR, pero el ABR no cubre todo el rango de actividad. Entonces, en esta gráfica imaginemos que tenemos todos los tipos de actividad, pero el ABR solamente va a estar en un área muy pequeña. Necesitamos eliminar el ruido que provenga de otro tipo de actividad encefalográfica. Para esto vamos a utilizar unos filtros. En primer lugar, un filtro pasa alto, cuya labor es permitir pasar las frecuencias altas y filtrar las frecuencias bajas, es decir, recortar esas frecuencias bajas. Y por otro lado tenemos un filtro pasa bajo que hace todo lo contrario. Entonces permite pasar algunas frecuencias bajas y recorta las frecuencias altas. Sin embargo, pues digamos que existe como una ventana entre estos dos, que es donde va a registrarse la actividad de ABR y esta se llama la ventana de aceptación. Podemos hacer estos filtros mucho más fuertes, pero si lo hacemos
vemos que empezaríamos a eliminar información importante de la señal de nuestros registros y eso es algo que no queremos. Entonces, de nuevo vamos a ver las recomendaciones de las guías del Reino Unido, donde se sugiere tener un filtro pasa alto de 30 hercios y un filtro pasa bajo de 1500. Entonces, sugerimos apegarnos a estos valores.